buenas tardes. Mi nombre es Daniel Beltrán y junto con mi grupo conformado por Daniela Prieto. Janet Rodríguez. Santiago Blanco, vamos a empezar a exponer el caso de la Laguna de Fuque. Muchas gracias. Caracterización geográfica de la Laguna de Fúquene. La Laguna de Fúquene hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado, DRMI, Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, ubicado en la parte central de la Cordillera Oriental Colombiana en el Altiplano Cundiboyacense, que cuenta con un área aproximada de 19.194 hectáreas y se encuentra a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Este complejo lagunar abastece agua a las actividades agropecuarias y domésticas que se desarrollan en la zona, especialmente industrias ganaderas, lecheras, minería y agricultura. La laguna de Fúquene es un cuerpo lacustre de agua dulce de origen tectónico ubicado en la cuenca del río Ubaté y el río Suárez, que da origen a este último. La laguna, ubicada al nororiente de la jurisdicción CAR, se encuentra incrustada en el altiplano cundiboyacense entre el departamento de Cundinamarca, Boyacá, y limita con los municipios de Simijacá, Susa, Fuquene y Guachetá en Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel de Sema en el departamento de Boyacá. En tiempos prehispánicos, la laguna constituyó un lugar sagrado para las tribus indígenas asentadas. Su nombre en chibcha se descompone de fu, que significa zorra, y quene, que significa lecho, lo que se traduciría como el lecho de la zorra. La laguna tiene como principal afluente el río Ubaté, con aguas tributarias de los ríos Lenguasaque y el río Suta, y drenajes provenientes de las aguas de Cucunubá y Palacio. En su cuenca media recibe al oriente numerosos afluentes secundarios provenientes de la quebrada Honda y Monroy, y descargas directas compuestas por corrientes superficiales y canales de drenaje, siendo su único efluente el río Suárez. La laguna se encuentra bordeada por un canal perimetral que captura un alto porcentaje de afluentes naturales generados por el escurrimiento de aguas lluvias drenados directamente al río Suárez, sin permitir su ingreso directo a la laguna. El río Suárez influye hacia el norte sobre un cauce de muy baja pendiente y atraviesa parte de los departamentos de Boyacá y Santander, formando el río Sogamoso, que finalmente desemboca en el Magdalena. La laguna comprende los sistemas ribereños, lacustre y palustre según la clasificación de Cowardin. El sistema ribereño está compuesto por el canal perimetral, los canales de desecación y las quebradas. Los efectos de las actividades humanas cambiaron el borde lagunal y actualmente en muy pocos sitios se conserva una transición natural de la tierra firme al agua. La más notoria de tales intervenciones fue la construcción del canal perimetral con el propósito de evitar más desecación y la apropiación de áreas de la laguna para dedicarlas a la ganadería. En el sistema lacustre de Fúquene se identifican comunidades predominantes: el espejo de agua libre de vegetación, el lecho acuático de vasculares enraizadas y flotantes, donde predominan las exóticas, el odea y el buchón de agua, donde el buchón constituye una fracción importante de la vegetación que bloquea la salida de la laguna en su costado noroccidental hacia el río Suárez. Y en tercer lugar, la vegetación sumergida, que también está dominada por el odea y chira. Con respecto al sistema palustre, el junco y la enea, por su parte, representan la vegetación dominante en el complejo lagunar. Sin embargo, en Fúquene el sistema palustre se halla fragmentado en al menos 40 unidades separadas por canales de drenaje artificiales y en menor grado por quebradas naturales con marcada intervención humana. Dichos canales y quebradas interrumpen el continuum característico de la vegetación juncoide. Originalmente, la laguna contaba con un área superficial de 13.000 hectáreas que cubrían el valle de Ubaté. Sin embargo, a través de los años se ha venido degradando el ecosistema debido a la implementación de políticas orientadas a la desecación de la laguna durante el siglo XIX y mitad del siglo XX,
acompañadas del establecimiento e incremento de actividades antrópicas poco sostenibles en la zona, generando en los últimos 200 años una reducción del área superficial de la laguna a tan solo 3.138 hectáreas. Además, esta laguna contaba en sus orígenes con 9 islas con una cobertura extensa y ahora solo se cuenta con 2 islas llamadas Villeta y El Santuario. Según el escritor e historiador Enrique Santos Molano, a finales de los 30, un paseo a Fúquene y una visita al santuario eran uno de los gustos más apetecidos por la sociedad bogotana, y se consideraba un alto honor recibir una invitación personal del Getón Ferro a pernoctar el santuario, en donde, en un ambiente paradisíaco, se disfrutaba de las comodidades que brindaba el progreso y la vida moderna. Esta extensión superficial se asocia a una cota de 2.540 metros sobre el nivel del mar, bajo la cual se estima que la laguna alcanza un volumen máximo operativo de 36,8 millones de metros cúbicos. Las profundidades medias de la mayor parte de la laguna son inferiores a los 2 metros. Sin embargo, de acuerdo con Van der Hamen, estas pueden alcanzar valores de entre 2 y 3 metros en el sector centro-norte de la laguna y de 3 a 6 metros en los alrededores de la isla de Santuario y hacia la parte oriental y nororiental de la misma. Este ecosistema es uno de los más importantes del país, ya que abastece el recurso hídrico en actividades domésticas, agropecuarias e industriales a cerca de 650.000 habitantes de 17 municipios en Cundinamarca y Boyacá, y además es hábitat de varias especies vegetales y animales migratorias y endémicas. Brinda bienes y servicios ambientales a los habitantes de la región. Y ahora vamos con un poco de historia. Instaurada la República, el general Simón Bolívar realizó varias concesiones para la explotación de las riquezas naturales de la Gran Colombia. Es así como en el año 1826 le otorga al empresario José Ignacio París Ricaurte la propiedad de la laguna, siempre y cuando desarrollara en ella labores de desecamiento. Como esta labor no se llevó a cabo, la laguna continuó bajo la propiedad del Estado hasta 1846, año en el cual, por decreto presidencial, el general Tomás Cipriano de Mosquera la entrega como recompensa prestada a sus servicios a la independencia del país a los generales Valerio Barriga, Pedro Alcántara Herrán, Francisco Urdaneta y Joaquín París Ricaurte. En 1851, el señor Camilo Sarmiento compra las partes de Mosquera, Barriga y Herrán. En 1852, José Enrique París Prieto adquiere la propiedad completa al comprar las porciones de Sarmiento y del general París, época en la cual la laguna comprendía 6.600 hectáreas. París intentó secar la laguna mediante la construcción del Canal París, destinado a acelerar la salida de agua de la laguna. La obra no se culminó debido a la muerte de París en 1864. Pasando la propiedad a su esposa e hijos, quienes no continuaron con las obras y la venden en 1878 al abogado José María Sarriba Ferro. Además, a la muerte de Saravia, su viuda vendió en 1886 la laguna al rico hacendado Aurelio París Sanz de Santa María, quien falleció en 1899, quedando la laguna en manos de una de sus hijas, Mercedes París Desguerra Maine, persona que la vendió en 1926 a los empresarios Manuel Mejía, Francisco La Serna, Danilo Porras y Félix Salazar, quienes amasaron grandes fortunas al lograr reducir la laguna de manera significativa e inclusive fundar un municipio en antiguos terrenos cubiertos por agua. El Ministerio de Industria y Trabajo elaboró sobre un plano esquemático de Julius Berger Consortium el Plano General de la Laguna de Fúquene en el año 1934, en donde la delimitó encontrando un área total de 7.676,5 hectáreas de espejo de agua y 12.810,94 hectáreas inundables. Es así como desde el año 1999 el gobierno ha venido deteniendo el proceso de invasión de la zona y procura desde entonces salvar el reducto que sobrevive de la laguna original. En el año 2006, el gobierno de Colombia declaró la emergencia ambiental en la laguna de Fúquene para atender la emergencia ocasionada al inundarse 2.000 hectáreas aledañas. Por el desbordamiento resultaron afectados los municipios de Fúquene, Gachetá, San Miguel de Sema, Susa, Simijaca, Cucunubá, Ubaté y Lenguasaque. El territorio afectado está dedicado principalmente a la ganadería y básicamente la laguna anegó terrenos que hacían parte de ella misma y fueron desecados para dedicarlos a la ganadería. Ahora bien, realizando un análisis multitemporal de la laguna de Fúquene,
Como pueden observar en la imagen, desde el año 1955 hasta el año 2015 se evidencia en la parte de la vegetación un aumento en las hectáreas de la misma, teniendo para el año 1955 casi 800 hectáreas y para el año 2015 más de 2100 hectáreas, siendo casi el triple de la que había en un comienzo. Ahora bien, en 1955 encontramos que el espejo de agua contaba con 2.785.29 hectáreas. Sin embargo, al transcurrir de los años hemos visto una reducción drástica del espejo de agua de la laguna de Fúquene, encontrando que para el año 2015 hubo una reducción, llegando a tener 914,08 hectáreas. La laguna de Fúquene es un ecosistema hídrico léntico que da origen a un ecosistema lótico como es el río Suárez. Presta servicios ecosistémicos a un poco más de 30 municipios distribuidos en Boyacá, Dinamarca y Santander, beneficiando a las comunidades que hacen parte del área de influencia directa e indirecta de la laguna. A continuación, se hace un resumen de los principales servicios ecosistémicos prestados por la laguna. Servicios ecosistémicos de regulación y protección de cuerpos hídricos. Primero, control de inundaciones. La laguna se encarga de la ralentización del flujo, ser depósito natural de agua durante las crecidas y de la protección contra tormentas, ya que las raíces de la vegetación presente se entrelazan de modo que se pueden reducir los efectos devastadores de, por ejemplo, fenómenos de remoción en masa ocasionados por las tormentas. Segundo, depuración de aguas. Este servicio ecosistémico es similar al de retención de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo provenientes de las actividades agrícolas, especialmente de los fertilizantes utilizados. En este caso, las raíces de la vegetación, proceso conocido como fitorremediación, los sedimentos y los suelos filtran los contaminantes depurando eficazmente el recurso hídrico. Igualmente, la retención de nutrientes en los tallos y las raíces de la vegetación impide que estos alcancen niveles tóxicos y se filtren a aguas subterráneas. Tercero, mitigación y adaptación al cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, IPCC, indica que evidentemente el calentamiento global está ocurriendo y que este es debido a la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este tipo de ecosistema son excelentes sumideros de carbono, además de, como se mencionó en uno de los servicios ecosistémicos anteriores, los humedales aminoran la fuerza de las tormentas, estabilizando las costas y protegiendo a las poblaciones cercanas. Servicios ecosistémicos de soporte. Entre estos encontramos la dinámica de ciclaje de nutrientes del suelo, así como la fijación de suelos. Además, la laguna constituye reservorios de biodiversidad y sustento de hábitats para diversas especies. En la laguna se encuentran 12 especies de mamíferos, 7 de anfibios, 5 de reptiles, 6 de peces, 2 de crustáceos y 125 especies de aves. La gran diversidad de aves presentes en la cuenca de la laguna le ha valido la designación como sitio AICA, es decir, área de importancia para la conservación de aves. Dentro de las aves más emblemáticas de la cuenca se encuentran la ave monjita, rayus, tingua, cucarachero, entre otros. Además, es el hogar de especies endémicas de peces como lo es el capitán de la sabana, el runcho, la guapucha, y crustáceos como el cangrejo de agua dulce y anfibios como la rana chonete. Además, la laguna también contiene una diversidad sobresaliente de macróficas acuáticas con al menos 60 especies reportadas. Dentro de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento encontramos el aprovisionamiento hídrico. Las aguas de la laguna abastecen el acueducto de Chiquinquirá y acueductos veredales en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Sus aguas, cada vez menos profundas, abastecen para riego de cultivos y para consumo humano a un total de 225.000 habitantes de 12 poblaciones del norte de Cundinamarca y 5 del occidente de Boyacá. Municipios aledaños a la laguna como Ubaté,
Susa, Simijaca, Huachetá y San Miguel de Sema hacen uso del recurso hídrico en actividades pesqueras, irrigación y agua para consumo humano. De los municipios que circundan la laguna, solo dos, Chiquinquirá y Ubaté, cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales. En las demás poblaciones, los excedentes químicos de las plantas procesadoras de leche de la región han hecho mella en la calidad del agua de la laguna. En la misma clasificación de aprovisionamiento encontramos el alimento y materia prima como esparto. Muchos habitantes de la zona viven de la pesca y la construcción de canasto en esparto extraídas de la laguna. También se extraen materias primas para la elaboración de productos vegetales, abono orgánico generado de macrófitas y aprovechamiento de ENEA con fines artesanales. Dentro de los servicios ecosistémicos culturales encontramos el valor estético. 130 kilómetros al norte de Bogotá, a 2.430 metros de altura, rodeado de un paisaje de meliflua tristeza, de singular belleza, propicio para el ensueño, encuentra el viajero la laguna de Fúquene. En el centro se levanta un peñasco yermo, desprovisto de plantas, sitio codiciado por las aves migratorias. El conjunto, un imponente escenario de paz. Este milenario complejo lacustre, encallado en el fértil antiplano cundiboyacense, se funde entre montañas colmadas de verdes y ocres oscilantes. Dentro de la recreación y el turismo encontramos la recreación pasiva, la educación ambiental, la investigación científica, turismo ecológico y o de naturaleza. Dentro de los servicios ecosistémicos culturales, seguimos con el hito histórico de la comunidad regional. Encontramos que la laguna de Fúquene y el municipio de Sutatausa, que significa tributo a las nubes, se encuentran parada por misterios y una historia mítica llena de riqueza cultural. La laguna de Singuacinza, nombre como la conocían los indígenas naturales de la zona, fue un importante centro de culto donde se ofrecían sacrificios a los dioses y ceremonias rituales para pedir dones o virtudes. Según cuenta la leyenda, oculto bajo las aguas y dispuesto a defender de los musos, enemigo de los sutas, sus dominios en el valle de Ubaté y Chiquinquirá, permanece Fu, el dios tutelar de las aguas de esta laguna, con cabeza y cola de zorro y figura humana que personifica al mismo demonio. Allí acuden propios visitantes para disfrutar de las numerosas islas, como en la isla del Santuario. Un día, desesperado por los perseguidores de los Sutas, abandonó el lecho de la laguna en medio de espantosos rugidos y escaló una montaña para arrancar una enorme piedra, de manera que se tapara el boquerón de Tausa y proteger al pueblo. Se dirigió a cargar esta sobre sus espaldas. Sin darse cuenta, caminó tanto que lo sorprendió la luz del día. Preso de la angustia, el dios Fu arrojó la piedra en medio del camino que conduce a Sutatausa y es lo que hoy se conoce como la llamada Piedra del Diablo. Para realizar el análisis del modelo fuerza motriz, presión, estado, impacto, respuesta, se realiza una búsqueda y análisis de información secundaria, informes técnicos, estudios y literatura en general sobre la laguna de Fúquene, buscando conservar una perspectiva temporal que permitió realizar una reconstrucción de las fuerzas motrices e hitos históricos que han conducido al deterioro y estado actual de la laguna de Fúquene. Como fuerza motriz, identificamos el momento en que las tierras del área de influencia del humedal, particularmente aquellas ubicadas en la planicie aluvial y en los terrenos de ladera colindantes con topografía suave, fueron sustraídas de sus dueños, las comunidades indígenas, para darlas a encomienda a los conquistadores españoles. Las relaciones hombre-naturaleza cambiaron radicalmente. De una visión conservacionista y sagrada de la laguna sostenida por los pueblos indígenas, se pasó a la concepción utilitarista, de acuerdo a la cual el humedal con el cuerpo de agua principal y los pantanos adyacentes debían ser desecados para aumentar las concesiones de tierra otorgadas al invasor extranjero. Por otra parte, las políticas de desecación de la laguna, iniciadas desde el año 1822 hasta mitad del siglo XX, generaron varias construcciones de obras hidráulicas como canales con el fin de desecar la laguna, así como drenajes que fueron destinados a actividades agrícolas y ganaderas. Así pues, con el paso del tiempo se fue dando la tipificación del incorder de los predios en la ronda hídrica de la laguna con terrenos baldíos y posteriormente fueron adjudicados a particulares, oficializado para 1965 el 59,12% del área del espejo de agua de la laguna, que actualmente se encuentra perdido.
Finalmente, actualmente se ve el establecimiento de industrias lecheras e incremento de su producción, así como el aumento del fenómeno de eutrofización registrado por sensores remotos desde los años 40. Las siguientes fuerzas motrices identificadas son deforestación parcial, que inicia desde la época indígena hace aproximadamente unos 3000 años, pero no fue hasta la llegada de la conquista española que comenzó la progresiva destrucción casi total del bosque original, mediante los métodos de ganadería y agricultura importados desde España. Además, estos condujeron a una progresiva erosión de los suelos formados durante miles de años, ocasionando nuevamente la extensión de arbustos como el ayuelo y el ciro, y los bosques originales fueron reemplazados por las zonas de agricultura y ganadería. Otra fuerza motriz identificada es la carencia o falta de una planta de tratamiento de aguas residuales. Además, en 1984, la construcción del dique perimetral tenía un objetivo de que estas obras tenían que ayudar a la desecación de la laguna y obviamente tuvo éxito y pues influyó en el deterioro progresivo de las condiciones ambientales del ecosistema lagunar. La siguiente fuerza es la construcción y operación del distrito de riego por parte de la CAR entre los años 1960 y 1990. El municipio de Fuque es uno de los que tiene mayor número de predios para este distrito regional de manejo integrado, cerca de 2110 predios, y esta área de este distrito se caracteriza principalmente para el uso ganadero para la producción lechera. Además, de acuerdo con el mapa de diagnóstico del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Fuquene, la cobertura y uso actual del suelo para el año 1999, el uso presentado correspondía con pastos manejados y vegetación semiacuático en las veredas Taravita y Chinzaque, donde actualmente son las dos principales veredas ganaderas. De cierta manera podemos decir que estas fuerzas motrices han influido principalmente en la cuenca del río Suárez, en los municipios aledaños a Fuquene, como lo es Gachetá, San Miguel de Sema, Susa, Simijaca, Ubaté, Lenguasaque y el mismo Fuquene, y principalmente en las veredas ganaderas como Chinzaque y Taravita. Impactos ambientales. En resumen, durante los últimos 500 años, la laguna ha experimentado diversos problemas provenientes de las actividades humanas en su cuenca, principalmente por la acumulación de sedimentos y la desecación del lecho de la laguna de Fuquene, afectando su comportamiento como regulador natural de la cuenca. En la siguiente ilustración se evidencia claramente la afectación de las actividades económicas ejercidas en la laguna, generando en los últimos 40 años la pérdida del aproximadamente el 50% del espejo de agua que se tenía originalmente. Otros de los impactos generados a causa de estas fuerzas motrices identificadas son la baja gobernabilidad, lo cual genera conflicto socioambiental de recurso hídrico, los bajos niveles de participación ciudadana para la concertación de estrategias y de proyectos, y la participación ciudadana en actividades económicas como la pesca, el turismo y las artesanías. Además, la invasión de terrenos en las veredas Taravita y Chinzaque del municipio de Fuquene para actividades ganaderas incrementa la amenaza por riesgo de inundación. Además, también tenemos los vertimientos directos al recurso hídrico por falta de una o varias plantas de tratamiento de aguas residuales. Como dato curioso, encontramos que inicialmente la laguna contaba con un área aproximada de 13.000 hectáreas. Sin embargo, para 1940, el área libre del espejo de agua de la laguna era de 13.071 hectáreas, y para el año 2000 encontramos que el espejo de agua de la laguna se redujo a 1.363 hectáreas. Actualmente cuenta con una superficie cercana a las 3.138 hectáreas, las cuales son incapaces de amortiguar o retener el agua de la cuenca del Alto Suárez, y que se genera en épocas de altas precipitaciones de secación de la laguna. Debido a lo anteriormente descrito, encontramos que existe un riesgo de inundación. Los análisis históricos indican la existencia de ciclos climáticos que causan inundaciones periódicas, con las que la laguna retoma un volumen superior a la cota de inundación de 2.581 metros sobre el nivel del mar, como las observadas en la temporada invernal del 2006 y 2011, llegando a inundar antiguos terrenos pertenecientes a los pantanos.
Es importante resaltar que la regulación de la oferta hídrica mediante el aumento en su volumen útil de almacenamiento permitirá regular caudales en época de altas precipitaciones o en temporadas de bajas precipitaciones, minimizando las afectaciones por las inundaciones típicas de la zona y permitiendo su uso en tiempos secos. Continuando con los impactos, tenemos el deterioro de la calidad del agua del ecosistema, la contaminación de la laguna, la sedimentación de la laguna, pérdida de biodiversidad, aumento de la vegetación acuática, resultado del enriquecimiento de nutrientes orgánicos en la laguna, reducción del espejo de agua, falta de sistemas de manejo de aguas residuales por parte de los cerca de los 10 municipios que vierten sus aguas a la laguna, presencia de actividades agrícolas en los páramos, actividades mineras en los municipios circundantes, actividades agropecuarias y desarrollo urbano en la cuenca, contaminación de las fuentes hídricas que abastecen las cuencas de la laguna a causa también de la minería, falta de manejo y control eficiente de las autoridades ambientales sobre la laguna y las fuentes hídricas que nutren la laguna. Por otra parte, se evidencia los vertimientos de aguas residuales domésticas o de industrias que presentan desechos orgánicos o de origen animal. De igual manera, se identifica una alta concentración de nitratos, evidenciando que las altas concentraciones de nitrógeno son consecuencia de grandes cargas de fertilizantes y plaguicidas en la zona. Por otra parte, el oxígeno disuelto se encuentra con valores muy bajos a los permitidos o recomendados por la normatividad colombiana. También identificamos que la laguna ha sido manejada principalmente como recurso hidráulico, siendo como una represa destinada para el suministro de agua para riego, en la actualidad perdiendo la capacidad de regulación por pérdida de superficie y de volumen. Además, el fenómeno de la Niña evidenciado en la cuenca en el año 2007 evidenció una pérdida o una inundación de cerca de 30.000 hectáreas de los terrenos circundantes a la laguna, principalmente para ganadería y papa, con lo cual se perdieron cerca de 260.000 millones de pesos. Posteriormente, en el año 2011, tras el siguiente fenómeno de la Niña, ya no fueron 30.000, sino fueron 50.000 hectáreas, afectando cerca de 2.400 personas. Todo esto influye principalmente en las veredas Taravita y Chinzaque del municipio de Fuquene, ya que generan un impacto negativo por la ocupación de terrenos en zonas de ronda hídrica con el fin de desarrollar las actividades que generan contaminación a través del ganado con patógenos que a su vez afectan la laguna y que constituyen un riesgo para la salud ambiental y salud humana, teniendo en cuenta que es un municipio cercano y que se abastece de este recurso hídrico para su consumo humano. También se presenta la modificación del uso de la tierra y el deterioro de la estructura del suelo, lo que genera una presión mayor al entorno natural, haciendo que éste se deteriore cada vez más. Continuando con los impactos, tenemos la colmatación, sedimentación con lodos y otros residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, invasión de plantas acuáticas, expansión de la frontera agrícola y ganadera por parte de los propietarios y o poseedores de predios ribereños, disminuyendo la capacidad de almacenamiento y haciendo inminente su desaparición. Además, los cambios en la cobertura vegetal de la cuenca de la laguna de Fuquene y la transformación de las tierras de los humedales para uso ganadero han modificado la capacidad de regulación de la cuenca, haciéndola más vulnerable a los eventos hidroclimatológicos extremos, que son las inundaciones y las sequías, alterando los índices de escorrentía superficial y limitando los servicios ecosistémicos asociados a los humedales y los mencionados anteriormente. Acciones e intervenciones por parte de particulares y el mismo Estado con el fin de implementar, incrementar y mantener la producción de las industrias lecheras a expensas de la laguna han generado conflictos con entidades como la CAR, la comunidad y la alcaldía local. En referencia al mapa, conflictos de uso del suelo, se evidencia que se presentan inconvenientes referentes a discrepancias entre el uso potencial y el uso actual del suelo, zonas donde el uso no corresponde con las áreas de aptitud, donde las actividades agropecuarias han cambiado la utilización del bosque por cultivos o pastos. Por otra parte, referente al mapa del esquema de ordenamiento territorial Plan de Uso del Suelo, se identifica el uso recomendado para las veredas Taravita y Chizaque como zonas de producción agropecuaria restringida y zonas de preservación estricta en cuerpos de agua.
Ahora bien, algunas de las medidas de manejo socioambiental que hemos podido identificar en respuesta a una planeación estratégica para generar eficiencia y transparencia en procesos de gestión y administración de los recursos naturales son que en el año 2006, mediante el COMPES 3451 y la CAR, se establecieron una serie de proyectos que buscan de manera sostenible recuperar el ecosistema, entre los cuales se presentan estrategias como atención de emergencias por eventos de inundación y sequía, ordenamiento de la cuenca de Ubaté y Suárez, mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica, operación y mantenimiento del distrito de riego y drenaje, agua potable y saneamiento básico, recuperación y protección de áreas degradadas, fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica. Algunas políticas e instrumentos de planeación utilizados para el manejo del conflicto socioambiental de la laguna de Fúquene son: Guía para la gobernanza en recursos hídricos. Guía metodológica para el diseño y la implementación de procesos de prevención y transformación de conflictos por el agua. Por otra parte, el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado, Complejo Lagunar, Fúquene, Cocunoba y Palacio. De igual manera, el Plan de Manejo Ambiental en el programa 9, Negocios Verdes, presenta el proyecto número 26, Apoyo a las artesanías de productos naturales no maderables, y el proyecto número 29, que es el fomento a la actividad de turismo de naturaleza. Por último, el esquema de ordenamiento territorial vigente en el municipio de Fúquene tiene contemplada la laguna como un cuerpo hídrico en el cual debe recibir un tratamiento especial y delimita las áreas para el debido uso del suelo. Se tiene proyectado la actualización de este instrumento dentro del Plan del Desarrollo Municipal 2020-2023 dentro del subprograma de Planeación Garantía de Buen Gobierno. Como medida de saneamiento ambiental tenemos la construcción de la Petar de Ubaté. Actualmente cuenta con cerca del 80% de la culminación de sus obras y se cuenta con tecnologías conocidas como agricultura y ganadería de conservación, las cuales están basadas en labranza mínima, siembra directa, rotación con abonos verdes y renovación de praderas para la zona andina, las cuales están siendo implementadas cerca del año 1995, las cuales se difundieron a través de las diferentes corporaciones autónomas regionales, logrando un importante efecto multiplicador. Se propone además la ordenación pesquera, la ordenación de la actividad artesanal, participación de las comunidades en la toma de decisiones, la reglamentación de fuentes hídricas, control y seguimiento de la autoridad ambiental, la gobernabilidad y el aprovechamiento sostenible del junco. Otra medida fue la adopción del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado, Complejo Lagunar, Fúquene, Cucunuba y Palacio. Este, en conjunto con las comunidades, se trabajó para la formulación de proyectos como respuesta a los conflictos presentados hace décadas en el complejo lagunar, conformado principalmente por 11 municipios ubicados en la cuenca del río Ubaté y en la cuenca del río Alto Suárez. Es importante especificar que el plan de manejo ambiental del complejo se establecen 4 estrategias de alineación con el COMPES para el establecimiento de programas y proyectos. La primera de estas líneas es el mejoramiento de la capacidad de la regulación hídrica. La segunda son los programas y proyectos, principalmente en la operación y mantenimiento del sistema hidráulico de manejo ambiental. La tercera es la recuperación y protección de áreas degradadas. Y por último tenemos el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la educación ambiental, ecoturismo e investigación científica. Otra línea estratégica mencionada en el plan de manejo ambiental es la promoción de los procesos productivos y competitivos sostenibles, que si bien no se mencionan en el COMPES, pero sí lo especifican en este plan. Por parte de entidades como la CAR, desde el año 1961 han orientado varios proyectos a la recuperación ambiental de la laguna de Fúquene y su cuenca. Algunos de estos proyectos son el Canal Perimetral, el proyecto Checua, el proyecto Giga, programas de reforestación, zonas de reserva forestal y protección de páramos y los programas de educación ambiental.
El proyecto Checua se orientó al control de la erosión que se presentaba en la laguna, adelantado desde 1982 por la CAR en convenio con la agencia alemana GTZ y la financiación del banco alemán KfW. Este proyecto propuso controlar la erosión por medio de tres estrategias principales: curativa, preventiva y educativa. La estrategia curativa consiste en la implementación de obras biomecánicas para mantener el agua en los suelos altamente erosionados y así evitar el arrastre de la tierra. Por otra parte, la estrategia preventiva, enfocada en la labranza mínima, es el procedimiento que consiste en labrar lo mínimo de la tierra o no labrarla en absoluto. Y por último, la estrategia de educación ambiental, en la cual la CAR, por medio del proyecto Checua, ha introducido la educación ambiental mediante la enseñanza a los estudiantes, funcionarios de las UMATAS, que son las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, y a la gente en general en el manejo de aguas, multiplicidad de cultivos, métodos de cultivo y observaciones de campo. Entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible proponen la gestión de recursos en la recuperación y adecuación del puerto ecoturístico de la laguna de Fuquene y la gestión de recursos para el dragado de la laguna. Este proyecto está enfocado en la gestión de actividades ecoturísticas. Otros proyectos como el de la CAR por Fuquene, Todos de Corazón, tiene como propósito adelantar la recuperación ambiental e hidráulica de la laguna de Fuquene, para lo cual la corporación viene adelantando labores con maquinaria propia. Además, el COMPES 3451, por el cual se atienden las emergencias por eventos de inundación y sequía, tiene 4 líneas estratégicas: el ordenamiento y la reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez, el mejoramiento de la capacidad de la regulación hídrica y el distrito de riego, la recuperación y protección de áreas degradadas y, por último, el fortalecimiento institucional, la educación ambiental, el ecoturismo de investigación científica y la participación ciudadana. Además, la Alcaldía Municipal de Fuquene ha desarrollado programas de educación ambiental, teniendo cerca de 10 reuniones, 15 talleres, 5 campañas de reforestación, protección del medio ambiente, medidas de prevención sobre los efectos del cambio climático, y para la fecha del año 2015 se adquirieron cerca de 18.000 árboles, los cuales fueron sembrados en las zonas ecológicamente estratégicas. Además, la Alcaldía Municipal propone 3 metas dentro de sus siguientes periodos, que son: desarrollar un proyecto de adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica; formular e implementar al 100% el plan de acción anual del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático; y por último, desarrollar acciones en el marco del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado del Complejo Lagunar Fuquene, Cucunúa y Palacio. Por otra parte, Fedegan ha venido implementando modelos integrales de producción bovina, en el cual buscan tecnificar la ganadería sin el uso extensivo del suelo. Sin embargo, solo se llevó a cabo con 2 fincas piloto. En la actualidad, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cuenta con programas como Redes CAR, redes de empresas sostenibles, en los que pueden participar las organizaciones del sector de la industria lechera. Esto se enfoca también en la producción más limpia, en la gestión integral del agua y realiza reconocimientos por la responsabilidad ambiental adoptada en los procesos de producción. Finalmente, es importante involucrar dentro del plan de desarrollo municipal actividades encaminadas a la recuperación de la pesca, bajo condiciones ambientales sostenibles y tecnificadas, como alternativa de ingreso y oportunidades de ocupación de los fuquenenses. Por último, como medidas de manejo socioambiental de la problemática, se propone consolidar asociaciones existentes y conformar nuevos gremios de las alternativas de desarrollo económico para aprovechar el potencial de la dimensión económica en el municipio. Además, se pretende brindar acompañamiento, capacitación y asesoría a agricultores y ganaderos para la implementación. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo y encuentro por la protección de la laguna de Fuquene. Mucho gusto, yo soy la representante de la CAR, Daniela Prieto, y pues les doy la bienvenida a este espacio de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces el día de hoy en esta mesa de trabajo abordaremos la siguiente agenda.
En primer lugar, vamos a dar a conocer la labor que viene adelantando la CAR en materia de recuperación de la laguna. Para esto haremos uso de una pequeña presentación sobre las medidas que se han venido implementando desde el año 2018 y que hacen parte del proyecto Por Fúquene Todos de Corazón. En segundo lugar, abriremos un diálogo en donde cada uno de ustedes como actores expondrá su punto de vista, y para esto nos organizaremos en 4 momentos que se dividen en las siguientes dimensiones: la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión sociocultural y la dimensión político-administrativa. Finalmente vamos a recoger lo conversado y se priorizarán los problemas para plantear posibles soluciones. Siguiendo este orden de ideas, entonces doy inicio a la mesa de trabajo. Gracias. La laguna de Fúquene es un ecosistema altamente degradado por las acciones antrópicas y ha sobrevivido a la política de desecación nacional. Actualmente se busca su recuperación hidráulica y ambiental con 30 proyectos que contemplan la ejecución de actividades como el retiro de sedimentos y materia vegetal con maquinaria. En el momento contamos con 75 máquinas dando continuidad a las labores de limpieza de algunos sectores de la laguna, la realización de monitoreo sedimentológico y geotécnico, la adquisición de predios ubicados en la ronda hidráulica de la laguna, con el fin de recuperar y consolidar los hábitats para especies de flora y fauna nativa, además de recuperar el equilibrio ambiental, así como la prestación de servicios ambientales por parte de la laguna. Ahora daremos apertura al espacio de diálogo en donde cada uno de ustedes como actores expondrá su punto de vista en las diferentes dimensiones. Primero tenemos la dimensión económica, en donde tenemos a los ganaderos como representantes de FEDEGAN, y también tenemos a representación de la Asociación de Pescadores. Muy buenos días, primero que todo, gracias por permitirme hacer presencia aquí en representación de todo el Comité de Ordenación Pesquera y Ambiental, donde debemos recalcar, presentamos inconformidades en primer lugar con la Alcaldía Municipal, dado que no se cuenta con un plan de desarrollo turístico, lo que limita el crecimiento económico del municipio y la creación de empleo para nosotros los habitantes, también a causa de que no se cuenta con el reconocimiento y conformación de asociaciones. Como segundo lugar, encontramos que la pesca no se considera dentro del actual plan de desarrollo municipal que se encuentra vigente desde el año 2020 hasta el año 2023, lo que demuestra un desinterés prácticamente total por parte de la alcaldía para con nosotros los pescadores. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Daniel. Ahora vamos a escuchar el otro lado de la dimensión económica con el representante de FEDEGAN. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y la presentación a este importante evento. Nosotros, como Federación de Ganaderos, en general no presentamos ningún conflicto con la comunidad y con los demás actores de orden público y privado. Sin embargo, en la prestación de nuestras actividades como ganaderos, tenemos conflictos principalmente con entidades como la CAR, ya que esta genera medidas de control pertinentes en el tema socioambiental. Además, con los pequeños ganaderos de las veredas Chinzaqui y Taravita, la gestión de riesgos no se evidencia o no se tiene en cuenta al momento de la planeación. Esto dentro del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Fúquene, y pues también ocurren problemáticas por las inundaciones como las vistas en los años 2006, 2010, 2011 y 2012 tras el fenómeno de la Niña. En la economía regional y municipal, la ganadería es el sector más importante, ya que cuenta beneficio con el apoyo de las entidades gubernamentales como la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Fúquene. Poseemos producción bovina de la raza Holstein, Holsterio por normado criollo, normando y jersey. Y según cifras del año 2020, este ganado consume cerca de 5.000 hectáreas que permite una alta producción lechera para las empresas como Alpina, Doña Leche, Algarra y Colfrance. Nuevamente reitero el agradecimiento e invitación a este importante evento y muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por tu participación. Bueno, en la dimensión ambiental tenemos como actor principal a la laguna de Fúquene como ecosistema que se encuentra afectado por las actividades antrópicas, la falta de ordenamiento y planificación del territorio, y en torno a la cual se genera este conflicto socioambiental que venimos a tratar en esta mesa. Ahora vamos a continuar con la dimensión sociocultural, en donde tenemos como invitados a ONGs como por ejemplo la Fundación de Humedales.
Gracias a todos por la invitación y pues a todos los que nos escuchan el día de hoy. Yo pues represento la Fundación de Humedales. Esta es una ONG que fue fundada en el año 2000 en Bogotá. Esto está creado con el fin de contribuir a la conservación de manejo de los ecosistemas acuáticos a partir del enfoque integral humano y sobre todo ambiental. La laguna de Fuquene pues ha representado y representa para la información un ecosistema de suma importancia debido a que su cuenca es el epicentro de gran diversidad y servicios ecosistémicos para la zona. Es por esto que desde el año 2000 hemos desarrollado proyectos de educación ambiental, de restauración, gestión del agua, desarrollo sostenible y apoyo de comunidades locales orientadas hacia el fortalecimiento de la gestión integral de los recursos naturales a partir de la construcción de una auténtica gobernanza enmarcada en el Distrito de Manejo Regional Integrado de Fuquene y el Plan de Ordenamiento de Cuenca del Alto Río Suárez. Sin embargo, nosotros al ser una ONG pues hemos presentado inconvenientes con la comunidad, con los ganaderos, con los agricultores, con la CAR, debido a que esta situación ha generado como que la ausencia de acciones de protección hacia la laguna, lo que afecta a nuestras actividades desde la ONG. Y esa sería mi intervención. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, ya para el tercer punto, con base en cada una de las posturas que ustedes han expuesto, podemos identificar dos problemas relevantes que están generando el conflicto socioambiental, principalmente en las veredas Taravita y Chisaque, en donde se desarrollan las actividades ganaderas, agrícolas y de industria lechera. Primero tenemos la baja gobernabilidad en materia de desactualización del EOT municipal, el PONCA y el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de los Complejos Lagunares, lo cual genera este conflicto socioambiental del recurso hídrico afectando no solo al municipio de Fuquene, sino también a Huachetá, San Miguel, Decema, Susa, Simijacá, Ubaté y Lenguasaque. En segundo lugar, tenemos los bajos niveles de participación en actividades económicas como la pesca, el turismo y las artesanías, actividades que son directamente afectadas por las problemáticas ambientales generadas por las actividades económicas desarrolladas por la ganadería en la industria láctea. El deterioro también del suelo por la toma de predios en la ronda hídrica de la laguna para el desarrollo de ganadería, junto con la pérdida cultural de las actividades de pesca, turismo y artesanías. Bueno, entre las posibles soluciones se plantea la consolidación del fortalecimiento de la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico, acompañado de un seguimiento y control de la actividad ganadera por parte de la autoridad ambiental para la mitigación de los impactos generados por este sector, que debe ir acompañado de la capacitación y la tecnificación de este sector. Como segunda solución, proponemos incentivar mayor participación en la comunidad y de los diferentes actores a través de campañas de educación ambiental que generen una apropiación y también sentido de pertenencia hacia la laguna y su cuidado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer parte de este encuentro que está construyendo el futuro de la laguna de Fuquene y pues espero que todas estas soluciones planteadas se hagan realidad. Gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.